Chernobyl. El nombre evoca imágenes de desolación. Una ciudad fantasma, un reactor destruido y el terror invisible de la radiación. Creemos conocer la historia del peor desastre nuclear de la historia. Pero, ¿y si te dijera que no fue el primero? ¿Y si te dijera que, 30 años antes de Chernobyl, la Unión Soviética sufrió otro apocalipsis nuclear masivo en una ciudad secreta que no aparecía en los mapas y que lo ocultó por completo al mundo durante más de 3 décadas? Bienvenidos a Curio Bitácora. Hoy abrimos uno de los expedientes más oscuros y silenciados de la Guerra Fría. Esta es la crónica del desastre de Kyshtym, la catástrofe nuclear que la historia intentó borrar. Nuestra historia nos lleva al corazón de la Unión Soviética, a los montes Urales. Allí, después de la Segunda Guerra Mundial, en la frenética carrera por conseguir la bomba atómica, se construyó un complejo masivo llamado Mayak. Y alrededor de Mayak se levantó la Ciudad 40. Un lugar secreto, hogar de miles de científicos y trabajadores, que no existía oficialmente. Sus habitantes tenían privilegios, pero no tenían libertad. Y vivían junto a una bomba de relojería. La prisa por igualar el arsenal nuclear de Estados Unidos llevó a la Unión Soviética a ignorar casi todas las normas de seguridad. Durante años, los residuos altamente radiactivos de la producción de plutonio se almacenaron de forma increíblemente precaria en tanques subterráneos de acero. Estos tanques, que contenían un cóctel mortal de isótopos, debían ser constantemente refrigerados. Pero en la planta de Mayak, la negligencia era la norma. El 29 de septiembre de 1957, uno de los sistemas de refrigeración de un tanque que contenía 80 toneladas de residuos líquidos falló. Nadie se dio cuenta, o nadie le dio importancia. La temperatura en el interior del tanque comenzó a subir sin control. El líquido radiactivo empezó a hervir, a evaporarse, convirtiendo el tanque en una olla a presión colosal. A las 4:22 de la tarde, la presión fue demasiado. El tanque explotó con la fuerza de 70 toneladas de TNT. No fue una explosión nuclear, sino una explosión química masiva. La tapa de hormigón de 160 toneladas que sellaba el tanque saltó por los aires, y una columna gigantesca de polvo y gas, cargada con 20 millones de curios de radiactividad, fue vomitada a la atmósfera. Los residentes de los pueblos cercanos no supieron qué había pasado, solo vieron un espectáculo extraño y hermoso en el cielo, un resplandor entre anaranjado y rojizo, casi como una aurora boreal. Algunos describieron un polvo grisáceo que caía suavemente, como si fuera nieve. No sabían que estaban presenciando su propia condena. Estaban siendo cubiertos por una lluvia de estroncio 90 y cesio 137. Aquí comienza el verdadero horror, el encubrimiento. El Kremlin activó el protocolo del silencio absoluto. La prensa soviética, controlada por el Estado, no publicó ni una sola palabra. Para el resto del mundo y para la mayoría de los ciudadanos soviéticos, la explosión de Kyshtym nunca había ocurrido. Pero el enemigo invisible, la radiación, no entiende de secretos de Estado. A los pocos días, en los hospitales de la región, empezaron a aparecer pacientes con una extraña enfermedad. Les sangraba la piel, se les caía el pelo, sufrían vómitos. Los médicos no sabían qué era. Era el síndrome de irradiación aguda. El gobierno sabía que tenía que actuar, pero no podía admitir la verdad. Así que las evacuaciones comenzaron en secreto, de forma caótica y cruel. Una semana después de la explosión, los soldados llegaron al primer pueblo. Les dieron a los residentes apenas 2 horas para recoger sus pertenencias y abandonar sus hogares para siempre. No les dijeron por qué, solo que era por su seguridad. Este proceso se repitió en más de 20 pueblos durante los siguientes 2 años, a medida que el viento esparcía la contaminación. Miles de personas fueron desplazadas, sus casas y posesiones destruidas y enterradas en fosas comunes para evitar que nadie regresara. La zona contaminada, una franja de más de 300 kilómetros de largo, fue declarada una reserva natural y se borró de todos los mapas oficiales. Se conoció como la Senda Radioactiva de los Urales Orientales, o EURT. Pero la historia se vuelve aún más siniestra. En lugar de descontaminar la zona, los científicos soviéticos la convirtieron en un laboratorio al aire libre. Establecieron granjas experimentales para estudiar los efectos de la radiación en los cultivos, en el ganado y en los animales salvajes.
un experimento a escala real sobre las consecuencias de un apocalipsis nuclear llevado a cabo en secreto. Durante años, Occidente sospechó que algo terrible había ocurrido. Las agencias de inteligencia como la CIA detectaron indicios de un gran accidente en sus informes, pero no tenían pruebas concretas. La verdad comenzó a filtrarse gracias a la valentía de un científico soviético exiliado, Shores Medvedev, quien en 1976 publicó un artículo en Occidente denunciando la catástrofe. Al principio, fue acusado de propaganda antisoviética. No fue hasta 1989, 3 años después de la explosión de Chernóbil y gracias a la política de glasnost de Mikhail Gorbachov, que la Unión Soviética admitió oficialmente el desastre de Kyshtym, más de 30 años después de que ocurriera. El legado de Kyshtym es devastador. La zona que rodea a la planta de Mayak sigue siendo uno de los lugares más contaminados del planeta. Los ríos y lagos cercanos se convirtieron en vertederos de residuos nucleares. La población de la región ha sufrido durante generaciones tasas elevadas de cáncer y otras enfermedades. Chernóbil no fue el principio. Kyshtym fue el ensayo general, la advertencia silenciosa que el mundo nunca escuchó porque fue deliberadamente silenciada. Es una crónica sobre el precio del secretismo, sobre el poder de un Estado para borrar de la historia una catástrofe y sobre el terror invisible de un enemigo que no se puede ver, oler ni tocar. Y así queda registrado en nuestra bitácora, el expediente del Chernóbil secreto, un desastre nuclear que nos recuerda que los mayores peligros a menudo no son los que se anuncian con estruendo, sino los que se ocultan en el más absoluto de los silencios. ¿Conocías la historia de este desastre oculto? ¿Qué te parece más aterrador, la explosión en sí o los 30 años de encubrimiento? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta increíble crónica te ha impactado, agradecemos tu me gusta. Para seguir desclasificando los secretos más oscuros de la historia, suscríbete a Curio Bitácora y activa la campana. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo expediente.